Seguro que los que tengan una edad recuerdan que en España existió una vez una asociación de consumidores tremendamente eficaz. Era la más popular. Los periodistas la llamábamos constantemente para hablar de abusos bancarios, de qué ocurría, por ejemplo, con la cláusula suelo. Esa asociación se llamaba Ausbank. Consiguieron acabar, fueron ellos los que terminaron con la cláusula suelo, ese mínimo de interés hipotecario que pagaban ilegalmente millones de familias en España y que ya no pagan. Ausbank hizo mucho daño a muchos bancos y por eso posteriormente se acusó a Ausbank de un montón de delitos, entre ellos extorsión, amenazas, diciendo poco más que chantajeaban a algunas entidades bancarias. El presidente de Ausbank, Luis Pineda, estuvo 3 años en la cárcel en prisión preventiva siendo inocente y fue absuelto en marzo de 2024 de los delitos de extorsión y estafa, de todos los delitos importantes. Bueno, lo cierto es que ha pasado un tiempo y, lógicamente, Luis Pineda, que le han hundido la vida, ha querido que los culpables paguen. Por ejemplo, según él, el presidente del BBVA, en aquel momento, del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Francisco González. Le ha costado mucho porque la Fiscalía ha intentado retrasar que esta causa fuese a los tribunales durante años, hasta el punto que 5 de los principales testigos han fallecido en este tiempo. Pero al final habrá juicio y González se sentará en el banquillo. Hay otras entidades bancarias con las que lo ha intentado y no lo ha conseguido. Luis Pineda, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Felicitando a este país de su integridad y de que vamos a juzgar a un todopoderoso banco en donde se ha insertado una organización criminal liderada por su expresidente, Francisco González, y que lamentablemente continúa en usos y abusos a día de hoy con su hijo putativo, el actual presidente. Puesto que muchos de los directivos que están imputados, y que no es que sean indicios, son evidencias del desarrollo de actividades criminales contra los clientes y contra Ausbank y contra mí, siguen dirigiendo el banco, lo cual es muy lamentable. Me da pie, perdóname, me da pie a tu presentación a decir varias cosas, si me lo permites. Por favor. Mira, Ausbank era una organización amplia, abierta, no sectaria, no ligada a compromisos sindicales, empresariales, políticos, que escleroticen el debate y el análisis de prácticas bancarias y de grandes entidades. Esa libertad e independencia, que se ha demostrado durante toda su existencia, además generó pues, que no tuviésemos préstamos con los bancos, con lo cual ese ataque ordinario que a veces hacen contra alguna organización o persona o empresa, pues no pudieran hacerla contra los bancos. Vivíamos de nuestros recursos y de nuestros éxitos y de un trabajo laborioso y constante. Y como tú dices, éramos una fuente de información para todos los medios de comunicación. Yo estaba en 5 tertulias radiofónicas, estábamos en televisión con normalidad, pero lo más importante, y con esto termino, es que, entre otras cosas, en este país se puede comprar deuda pública directamente por los ciudadanos, porque Ausbank preconizó y creó la cuenta directa de deuda anotada en cuenta, que supuso para España el que los ciudadanos puedan comprar la deuda pública sin intermediarios que se quedaban con una parte de la retribución y una comisión. Cambiamos la ley hipotecaria para que cuando te ejecutaban una hipoteca pudieras pagar lo que debías y solo lo que debías y rehabilitar el préstamo hipotecario. Cambiamos los cajeros de toda España, fue un hito, porque antes uno sacaba el dinero y no sabía lo que le iba a costar y ahora pues te lo dice. Acabamos con el redondeo en el cálculo de las cuotas hipotecarias mensuales y para hacerlo creamos el estado de la ciencia general que hizo posible que acabase el redondeo en los
en las llamadas telefónicas, en los aparcamientos. La primera sentencia por que no funcionó el sistema, y menos una autopista de pago por una nevada, la ganó Ausbank. Recuerdo que estando en la cárcel cayó otra vez una nevada en Burgos. Y claro, tenía que decir, conforme a la sentencia que ganó Ausbank, y yo en la cárcel, ¿no? Hay que indemnizar a la gente que se ha quedado tirada. Pero o sea, es que fueron... Que todos los bancos iban a por usted. Era usted una persona incómoda. ¿Por qué solo sienta en el banquillo a BBVA? Pues mira, me vas a permitir que te corrija. Nosotros éramos el mejor aliado del buen banquero y la peor pesadilla de los malos. Ya. Este es el hecho. Yo metí en la cárcel a Mario Conde porque arruinó a todos sus accionistas y hizo pasarlo muy mal a muchos empleados de Banesto. Metí en la cárcel a Miguel Blesa, porque este país todavía no ha llorado suficiente la pérdida de las cajas generales de ahorro popular, que eran un cinturón de seguridad para los españoles. Las cajas eran propietarias de muchísimas cosas maravillosas, eran las que preconizaban la cultura de España, porque la cultura no se mantiene sola, hay que regarla y abonarla, y las cajas tenían ese deber. Y ya no solamente no tenemos cajas, es que encima nos las han cobrado. O sea, es el robo del milenio. Y el que preconizó y hizo más daño en este sentido fue Miguel Blesa. Yo lo lamento, porque bueno, su final ha sido muy triste. Pero claro, al desaparecer Caja Madrid, pues lo demás fue un efecto dominó. Y me temo, no me lo temo, me alegraría, pero no por un afán de rencor o venganza, porque en Ausbank nunca nos movió el rencor, ni que fuésemos un colectivo perjudicado por algo. Nos movió la justicia, el derecho, las ganas de formar parte de una sociedad activa y el crear una España reconocible y confiable. Porque nosotros no tenemos oro, ni tenemos petróleo como Venezuela, ni tenemos esmeraldas. Tenemos una posición geográfica extraordinaria en donde pueden venir millones de personas a disfrutar, a gastar y a enriquecernos todos dándoles servicio. Pero los servicios tienen que ser de calidad y para eso hace falta una organización de consumidores independiente, no subvencionada, no al albor. Fíjate, las subvenciones en consumo, las del año se daban en diciembre, es decir, que todo el año les tienen agarrados para que se porten bien y solo si lo hacen les daban el dinerito para sobrevivir. Hoy en día no hay, hoy en España no hay ni una asociación de consumidores no subvencionada. Todas lo están. Pero volvamos al BBVA. Usted acusa a Francisco González, y es la base del juicio, de haber contratado a empresas vinculadas al comisario Villarejo y durante 13 años pagarle cantidad aproximada de 10 millones de euros entre 2004 y 2017 para acabar con usted. ¿Esto es obsesión? ¿Es odio enfermizo? Póngame ejemplos de qué hizo supuestamente Villarejo para acabar con usted durante este tiempo. Bueno, Villarejo es un soldado de un general que es un psicópata, que era Francisco González. Mire, en cualquier colectivo y de miles de personas siempre hay personas desdeñables y desechables. Comisarios corruptos va a haber siempre. Lo que pasa es que si tú a un comisario le das la membresía de un banco como el BBVA, le abres una sucursal, le das capacidad de decisión y le pagas millones de euros, eso puede acabar con la integridad de un país. Porque un comisario tiene muchísima información y tiene acceso a muchos otros comisarios y puede también pagarles. Le voy a dar una anécdota. Cuando a nosotros, a Ausbank, a mí, se nos investigó muchas veces, porque algunos banqueros, cuando hacían algo mal, pues les sentaban mal y decían, oye, lo que sea. Bueno, pues los comisarios dijeron al BBVA, no hay nada. Este señor le hemos investigado ya muchas veces. Y el presidente del BBVA, que quien le conozca lo retorcido que es y lo soberbio, se fue a una comisaría a comer con ellos, a decirles que el banco ponía todo de su parte, un impulso absoluto. Y los comisarios corruptos que allí estaban dijeron, lo intentamos, pero a través de Villarejo. ¿Por qué? Porque Villarejo repartía. Y entonces los policías decían, ¿qué pasa? ¿Que vamos a hacer los informes nosotros falseándolos, exagerándolos, motivándolos inadecuadamente? Y luego esto ya veremos a ver si sale adelante en el juzgado. Dice, que nos lo paguen.
Entonces, por eso aparece Villarejo. Es un mandado, o sea, no es ni mucho menos el más importante. Y dentro de la Audiencia Nacional, pues resulta que Ausbank, a través del registro de asociaciones, nos intentan expulsar. Eso lo lleva Pilar Farjas, que es cuñada del director de comunicación del BBVA. Rechaza la denuncia inicial, luego lo ponen en marcha y entonces nos echan. ¿Por qué? Bueno, pues eso es una decisión contenciosa administrativa, jurídica. Al presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional le contratan, le quintuplican el sueldo y le colocan allí. Y este señor, y esto no son evidencias escritas por él, cuenta cómo se reúne con los jueces, cómo elaboran la denuncia falsa doblemente porque es anónima y falsa en su contenido. Hacen un informe Austria. Bueno, la libertad política, religiosa, está reconocida. Entonces, ahí sale desde mi hermano que murió hasta mis hijos, mi padre, mi madre. O sea, me hacen un dossier de miles de páginas que distribuyen por todas partes de forma extorsiva contra mí. Y luego tienes que me tengo pinchado el teléfono. Mira, nosotros íbamos, los 2 últimos actos de Ausbank fue uno con jueces de la Audiencia Nacional para explicar si debería de existir o no, que no recuerdo que el presidente hacía gala de ello, ahora tiene la oportunidad de demostrar que sirve para algo la Audiencia Nacional, y un acto en Washington que se llamaba Talento Español, que reunimos a 250 ejecutivos españoles del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, del BBVA, de todos. El príncipe, entonces hoy rey, iba a acudir, y como tenía el teléfono pinchado, el mío, cada vez que íbamos a hacer cualquier acto, como yo lo contaba con normalidad y además con alegría, pues nos lo boicoteaban, porque se enteraban de qué íbamos a hacer, con quién lo íbamos a hacer, se les llamaba y boicot. Mire, cuando un banco decide, como el BBVA y un sociópata al frente, acabar con alguien, montan lo que se llama una mesa de crisis. En esa mesa se sientan unas personas y dicen, a ver, policías, y uno dice, yo me encargo. Instituto Nacional de Consumo, Moliner, yo me encargo. Hacienda, bueno, nos han abierto inspecciones de Hacienda. Bueno, yo he tenido ahora la última del año 2011, porque se abrió entonces, del año 2011, como suena. Y claro, yo cuando salgo de la cárcel tengo, y me liberan mis bienes, 7 años de deudas de IBI, comunidades de vecinos, en fin, sales no con una mano delante y otra detrás, sino con miles de deudas, miles, que además todas son el doble o el triple, porque como no he podido disponer de mi dinero para pagarla, se me han encarecido muchísimo todas ellas. Eso es lo que ha hecho el BBVA. No solamente me destruyó en su día, pero aquí estoy, como MacArthur, we shall return, volveremos, sino que espero que lo hagamos porque creo que el BBVA obviamente será condenado. Y el hito histórico de nuevo que Ausbank puede alardear de ello, como el Cid, que gana batallas después de muerto, y veremos a ver si no resucitamos como Jesucristo, que es la esperanza que tenemos y la de mucha gente que nos está empezando a animar a que vuelva a Ausbank, porque la concentración bancaria es insoportable. Bueno, pues la idea es que hemos sentado en el banquillo por primera vez en la historia de Europa a un banco, como responsable jurídico y criminal. Y esto, Albert, es muy grave, porque puede ser condenado, conforme al Código Penal, a la liquidación de toda la sociedad. Esa es una de las penas que contempla el Código Penal. Nosotros hemos pedido el que no pueda contratar con el Estado, que no reciba subvenciones, que no tenga ningún tipo de colaboración a efectos de seguridad social, porque no queremos hacer más daño que es necesario, que es ninguno, porque cuando se cumple la ley, cuando un país es confiable porque su sistema jurídico funciona, es un país con presente y con futuro. Sí, sí. Han pasado 10 años, el 15 de abril, 10 años del golpe contra Ausbank. Es muy difícil valorar el daño que le han hecho a Luis Pineda y a Ausbank. Hay una petición, ¿no?, de casi 200 millones de euros de indemnización. Pues sí, porque yo soy abogado y doctor en Derecho y tenía mi despacho, lo cual me daba una independencia enorme también para tomar decisiones justas, equilibradas como presidente de Ausbank.
Pero yo también era editor de la revista Alcuza, que era la revista más importante del mundo del aceite de oliva. No tanto por mérito propio, sino porque España es la productora más grande del mundo. Organizábamos ferias, congresos, apoyo a los productores. Tenía otra revista que se llamaba Dinero y Salud. Cuando a mí me meten en la cárcel, yo tengo dos ilusiones, ¿no? Una, la de MAE, la de Generación Macular Asociada a la Edad, que yo patrocinaba y apoyaba económicamente ese estudio científico, que bueno, pues se perdió. Un laboratorio nos lo quería comprar para no usarlo, porque poner inyecciones, en fin, no me voy a alargar en esto. Pero me encantaba decir que Ausbank y yo ayudábamos al bolsillo y a la salud de los ciudadanos, de mis compatriotas. Otra revista era el Club de la Vida Buena, y luego creé una pequeña sociedad entonces que ahora sería extraordinariamente grande, que era Oro Inversión. Porque a mí mucha gente me preguntaba, oye, ¿qué hago con mi dinero? Y yo digo, mira, es que no nos dedicamos a eso. Te puedo ayudar en el despacho a hacer la estructura jurídica o lo que fuera. Pero finalmente dije, bueno, pues voy a hacer algo. Y monté Oro Inversión. Y todo el que compró oro cuando yo se lo vendí, ahora es millonario. Ahora es millonario. Récord, sí. O sea, imagínate. Claro. No hay una cantidad, ¿no?, que pueda compensar lo hecho. Claro. Y perdóname que te diga una cosa que me llenaba mucho de orgullo. Ausbank tenía una división de ocio, cultura y viajes que se llamaba Ausventura. Tenía una agencia de viajes, un pub, una radio, una revista. Y la radio por la tarde daba el streaming en la televisión. Estaba en Rosales. Nosotros hemos cerrado la calle Rosales para hacer conciertos para apoyar al padre Patera. Porque, bueno, los inmigrantes llegaban como podía, pero esto es hace 20 años, cuando el padre Patera ayudaba a la gente, igual que ayudó a los católicos que se quedaron abandonados en Marruecos, ahora vino a España a ayudar a esas pobres mujeres que venían embarazadas y que nadie las quería, y ha rezado por mí. Se emociona. Luis, tú eres católico. Sí, sí, y estoy convencido de que hay un plan para cada uno. Sí, pero y el mío existe. Como eres católico, ¿tú perdonas lo que te hicieron? Te aseguro que sí, porque, mira, vida no hay más que una y es un regalo maravilloso. Yo he pasado, pues bueno, mis momentos duros, como mucha gente, porque cada uno lo sufre y es su vida. Y me queda mucho por hacer y por vivir. Y luego también tengo la suerte de tener una familia extraordinaria y gente que me ha mostrado su cariño y su apoyo. Fíjate, en ninguna de las comunidades de vecinos, por ejemplo, donde mi mujer y yo estábamos, nadie nos demandó. O sea, decían, no les vamos a demandar. Deudas que tienes, bueno, porque has hecho una obra en el campo, nosotros vamos mucho a un pueblo, invito a todo el mundo a que venga a Villamayor de Campos y a un hotel que se llama la Casa del Trotamundos. Nadie nos reclamó el dinero, nunca. Luego, al salir, poco a poco, pues oye, vas consiguiendo salir adelante y pagarlo todo. Pero hubo mucho afecto por los que nos conocían de verdad, ¿no? Y en cuanto es que el rencor es muy triste. Dice, una vida así no es vida, ¿no? Máxime cuando hay tantas cosas maravillosas que por vivir. Y una de ellas es que con las indemnizaciones yo creo que voy a ser capaz de hacer muchas cosas aún, muchas. Seguro. Y este procedimiento es una de ellas importante, porque es decirle a los que vienen que el derecho, la justicia, los tribunales sí son y existen y tienen sentido. Y que merece la pena esta batalla. Por nosotros, por nuestros hijos, no por todos. O sea, porque este país es un gran país cuando está en marcha y ahora la verdad es que está un poquito en el barrizal. Pero saldremos de esta, como tantas veces lo ha hecho España y la hispanidad. Luis Pineda, presidente de Ausbank, de ese Ausbank que volverá a nacer. Suerte, estaremos pendientes del juicio y seguiremos charlando porque hay que descubrir hasta dónde llegó la maldad de algunos para acabar con usted. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Ya le esperamos 2 hitos procesales. El primero, la entrega del peritaje de los 2,5 millones de hits en contra de Ausbank y contra mí. Y esperamos poco porque han jugado bastante sucio y obstruccionista,
Pero un poco como García Ortiz, la falta de indicios en esos peritajes va a ser lo que evidencie el crimen cometido. Y en segundo lugar, la acusación de fiscalía, que va a ser otro hito muy importante. Y ya pasaríamos a la sala y a ver cuándo es el juicio. Y hacer un llamamiento aquí a la Audiencia Nacional, que de verdad, ¿alguien se puede creer que la Audiencia Nacional diga que retrasa los juicios porque no tiene salas? Oiga, que se vayan al club financiero que está enfrente, Génova, y que alquilen una. O sea, es que esto sale publicado y nadie dice nada. No es que no tenemos salas para enjuiciar y por eso los criminales pues, se quedan años. Pues esto no puede ser. Es decir, que no nos tomen por tan tontos, por favor, que no lo somos. Queda dicho. Un abrazo, Luis. Un abrazo muy fuerte y gracias. Muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.